Soy David Huerta, profesor universitario, periodista y poeta. David Huerta, poeta, escritor, ensayista, catedrático, es sobre todo un gran poeta. Y le viene de familia, hijo del otro gran poeta, su padre Efraín Huerta. David Huerta, buscar la voz propia de un poeta es realmente buscarla o dejarla llegar. Llega sola, con el tiempo. He pensado mucho acerca de este asunto. Cuando se habla de la voz de un poeta, suele decirse o suele entenderse que nos referimos a la forma distintiva de escribir de ese poeta, a los rasgos que definen sus peculiaridades como escritor, su manera de hacer los versos, etc. Pero descubrí con el paso de los años que la voz del poeta es la voz de su cuerpo, la voz con la que habla todos los días, con la que dice buenos días, te quiero, pásame el salero. Esa es la voz del poeta. Mira, encontrar la voz es hacer la paz con la voz que uno tiene, que le sale por la boca. Creo que a todos nos pasa cuando oímos una grabación con nuestra voz. Nuestra primera reacción es decir, no me gusta, no me gusta cómo me oigo. Sí. Entonces, esto con el paso del tiempo se acaba y uno hace la paz con la propia voz. A eso es a lo que se le llama, creo yo, encontrar la propia voz, que siempre ha estado allí, en la boca de uno, en los oídos de los demás. Es curioso, cuando alguien te habla por teléfono, tú reconoces, antes de que te diga quién es, quién es. Exactamente. Y la poesía es una forma de comunicación, de expresión, que está concebida para los oídos, para los ojos y para la inteligencia. Y entonces, y también para la boca, ¿sí? Entonces, cuando uno lee sus propios poemas, ahí está su voz, antes que en el estilo, antes que en los rasgos de la escritura, está en la propia voz que le sale de la garganta, de la boca. Pero cuando tú lees una poesía de Góngora o de T.S. Eliot o de Ezra Pound o de Pablo Neruda o de Paz o de Octavio Paz, tú sabes que esa voz, ese poema es de la voz, viene de la voz del autor. Pero eso quiere decir que tienes oído para la voz de un poeta y esa voz no se parece a ninguna otra. No, no se parece a ninguna otra y sin embargo podemos apropiarnos de ella. Cuando uno lee un poema, una oda elemental de Neruda, por ejemplo, cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura. En ese momento la voz de Neruda se vuelve la voz de uno, del lector. ¿Te acuerdas de lo que dice Becker? Que es un poema muy denigrado y muy despreciado. Me preguntas qué es la poesía, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, dice Becker. Dice, ¿y por qué me lo preguntas? Poesía eres tú, dice. Entonces, ay, qué poema tan cursi, ¿no? Pero yo entiendo que esa frase es, o quiere decir, que la poesía se da en el momento en que hay un contacto entre los versos del poeta y el lector. En ese momento aparece la poesía. Eso también se dice de la novela. El autor Exactamente. de la novela siempre dice que el que complementa las páginas, las voces, es el lector. Sí, yo estoy convencido de eso. Y como en el cine también. Ujú. Pero finalmente el autor sí tiene una voz que solo es la de él. Sí. Porque yo sola puedo leerte, puedo leer a Sabines, puedo leer a Góngora, a Quevedo, pero son distintos.
Por Sí, eso yo insistiría en que hay una voz poética que terminas siendo el dueño de ese universo, pues. este asunto de la voz propia que se vuelve también de los demás, es realmente una especie de milagro secular, así lo llamo yo. Sí, Por ejemplo, hay autores muy distintivos que podemos reconocer con medio renglón o con medio verso, como López Velarde o Borges, ¿no? Que sí, escriben de una forma muy claramente de ellos y solo de ellos. sí, Y han sido tan intensamente leídos, sí, que a pesar de esa originalidad, de esa eh, identidad tan definida, se han convertido en patrimonio de sus lectores. sí. Y hay otra cosa, Silvia, también la voz propia, el estilo de cada autor o de cada poeta, de cada novelista, es fruto de una lucha. Quiero decir, de una lucha suena un poco absurdo, por ser uno mismo. Pero hace rato lo decías, ¿no? Cuando uno empieza a leer y de inmediato escribe, lo que escribe se parece a lo que uno acaba de leer. ¿Sí? Si uno está leyendo a García Lorca o a César Vallejo o a José Gorostiza y se entusiasma tanto con lo que lee que quiere escribir, lo que escriba se va a parecer a lo que acabo de leer. Es lo que yo llamo el grado cero del plagio. Sí, eso le ha pasado, creo yo, a todos los poetas que en el mundo han sido. Eh, y esa pelea, esa lucha por no parecerse a esos poetas que uno admira, es la que da como resultado, si tiene buena fortuna el poeta, si da la lucha en buena ley, eh, da como resultado que lo que nace es la voz propia, que siempre ha estado ahí al mismo tiempo. Hay Sí. una serie de paradojas, hay una serie de fenómenos realmente muy interesantes en la formación de la conciencia literaria y de la práctica literaria y de la aparición de los textos. Hay un libro tuyo, El Incurable. ¿Tú sientes que ahí sí eres tú mismo como personaje de la poesía? Como personaje sí, como una voz también inventada, ¿sí? Que salió de mi voz, como una especie de desprendimiento de mi propia voz. Em, ese libro es un largo poema de casi 400 páginas que impacientó a muchos lectores, porque decían, bueno, ¿qué quiere demostrar David con este libro? No quería demostrar nada. A mí me gusta mucho escribir y, y escribir mucho. Entonces el libro resultó, no sé si un gran libro, pero lo menos un librote, sí, un libro gordo. Lo que pasa también en algunas novelas, ¿sí? A pesar de que está la primera persona, el yo, ¿sí? Ocurre con ese libro como con algunas novelas, es un texto polifónico, hay muchas voces que dicen yo, ¿sí? Es un poco como lo que está en los evangelios, ¿no? Sí, sí, Mi sí, nombre es Legión, dice el diablo, ¿no? sí. Este, entonces así también en este libro, en el que traté de hacer calas en diferentes formas de expresión, lo que, lo que dice en el libro yo no es siempre, desde luego, la persona civil, este señor con el que estás hablando, sino invenciones de la propia voz. Sí. ¿Sí? Y sin embargo, yo sí me reconozco en la escritura, no tanto en lo que esas voces dicen, sino en la escritura, en las peculiaridades del estilo, en las formas de ir hilando, estructurando, como se dice un poco pedantemente, el texto, ¿no? La poesía como reflexión es algo que se inicia en qué momento o siempre fue así. Siempre ha sido así. Del romanticismo para acá, es decir hace 200 y pico de años, eh, empezó la boga del sentimiento, incluso del sentimentalismo, de las emociones crudas como lo importante, como lo que debería estar en el primer plano. Eso, quiero decir, las emociones y los sentimientos siempre han formado parte de la expresión artística y de la expresión literaria, de eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero es muy difícil que un texto literario funcione si no hay una inteligencia que está animándolo. Ese es el fuego central del texto literario. Y los sentimientos y las emociones son una parte medular, desde luego, de modo que ese entramado es bien complejo, ¿sí?
Si privilegiamos el sentimiento, la emoción, me parece que hacemos bien, pero la forma que debe estar gobernada por la inteligencia es quizás más importante. Yo suelo decir, por ejemplo, en mis clases, que todos nos enamoramos, o casi todos, ¿no? Pero nada más Garcilaso de la Vega pudo escribir esos maravillosos poemas de amor que conocemos, o Petrarca, ¿no? Los poemas de Quevedo, los poemas amorosos de Quevedo, que son verdaderamente sublimes, que son maestros de la forma, y es una forma gobernada por la inteligencia, guiada, dirigida por la inteligencia. Entonces, como uno de los frutos de la inteligencia es precisamente la reflexión activa y que vemos ir desarrollándose en los poemas, muchas veces. ¿Sí? A veces un poema, por ejemplo un soneto, ¿no? Que es esa forma maravillosa, ¿no? Un invento, por lo visto, indestructible o casi indestructible, que ha durado ya casi un milenio, ¿verdad? Desarrolla un argumento, una reflexión, un planteamiento que va tomando forma conforme el poema avanza y que llega a una conclusión. Y el soneto ya no se usa de la manera que se usó. No. Me refiero que ya la poesía cambió, se convirtió a veces en prosa poética y en reflexión poética. Eso no cambia para nada la historia de la poesía. No, porque siempre ha ocurrido. Esas son mutaciones, son transformaciones o metamorfosis que sin embargo dejan intacto un centro muy vivo, que es esa trabazón de forma y emoción, inteligencia, forma, emoción. Ha habido grandes revoluciones literarias. Una de ellas fue la que protagonizó Garcilaso de la Vega, cuando trajo lo que llamaban el itálico modo, ¿no? Los italianos escriben así, fíjense bien, vamos a tratar de imitarlos, en el buen sentido de la palabra imitación, ¿sí? Vamos a fijarnos bien en el dechado italiano, el modelo, y vamos a seguirlo. Y lo hicieron, y así nació nuestra poesía moderna. Después se dejó de escribir con rima y metro, de modo que apareció esa colindancia, esa vasta zona fronteriza entre la prosa y la poesía. ¿Sí? Pero el soneto, por ejemplo, y las formas métricas, las formas fijas, vuelven continuamente. Están como viviendo una vida virtual, ¿no? Todo el tiempo, y de repente surgen a la superficie, la gente vuelve a escribir con metro y rima. Yo mismo lo hago, me consta que varios colegas lo hacen, a veces a escondidas. Pero sí ha habido una contaminación constante. Yo mismo la he experimentado y la he buscado de la prosa, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan siempre a los poetas, ¿qué poetas te han influido? Y uno contesta, pues Rubén Darío y Gorostiza y no sé cuánto. Pero hay muchos a los que también han influido escritores de prosa, ensayistas, y pintores y músicos. Esas son las influencias de los poetas y de todos los artistas en general, ¿no? La poesía necesita espacio Sí. y tiempo. Sí. Es un arte del tiempo, desde luego. A mí me llama mucho la atención esta idea de que hay un instante privilegiado en el que todo se concilia y es como una especie de condensación de la experiencia. Pero hay otros poetas por ejemplo Antonio Machado, ¿no? Que todo el tiempo están hablando de la temporalidad, del paso de un momento al otro, y lo hacen llenando de carne esos planteamientos, ¿no? Los campos de Soria, los campos de Castilla, los ríos, el bosque, y los momentos en que uno va percibiéndolos y se van apareciendo conforme pasa el día, etc. En cambio, los poetas del instante, como Octavio Paz, de quien hablamos hace un momento, están en otro momento, en ese momento de la condensación de la experiencia, ¿no? En un instante privilegiado. Hay de todo, como en botica, en la historia de la poesía, ¿sí? Y son figuras entrañables en general los poetas. Yo los siento muy vivos todo el tiempo. A Neruda, a López Velarde, a San Juan de la Cruz, ¿no? Que he estado leyendo mucho ahora. A San Juan. Goitisolo, un amante. Sí, Goitisolo, que es uno de San Juan de los novelistas que con más fervor y con mayor lucidez le han hecho un homenaje constante a la poesía. ¿Sí? La reivindicación del conde Don Julián es un gran homenaje a Góngora. ¿Sí? Ahora, yo sigo llamando en la novela así, Silvia,
Ahora, en sus últimos años, la reeditó y le puso nada más Don Julián. Sí. Pero yo sigo llamándolo La A reivindicación mí del también, Conde yo Don la Julián. prefiero. Estamos en lo mismo, sí. Sí, sí, el bautizo primero fue el bueno. Exactamente. Y es un gran homenaje de la novela a la poesía. Hay un libro, El vaso del tiempo, Ujú. que se encuentra, Son unos ensayitos, sí. sí, son ensayos muy bellos, Bueno, muchas gracias. sí, son muy importantes. Lo que se dice aquí no se puede leer algo. Quizás sí, cómo Me no, gustaría que también te escuchen cómo como no, ensayista. sí. Y bueno, Roberto Calazo tuvo una importancia seria en tus reflexiones sobre el vaso. Déjame ver. Sí, el título viene de López Velarde, perdón, de Gorostiza. ¿Sí? Así. ¿En qué momento? En un momento de muerte sin fin, en que dice, habla de esa imagen que él exploró Maravilloso. tenazmente del vaso de agua, ¿no? Sí, Y dice, es un vaso de tiempo que nos iza en sus azules botareles de aire. Dice, la palabra botareles me llama mucho la atención. Son los contrafuertes de los yo no la edificios, por conocía. ejemplo, de las Botareles. iglesias, esos apoyos que están en los Así. muros exteriores, Sí, grandes construcciones de piedra para apoyar los sí, muros de las iglesias. De ahí salió, es un vaso de tiempo que nos iza en sus azules botareles de aire. Por ejemplo, de los ensayos sí. son lo que me cuesta más trabajo, ¿sí? Pero, No por ejemplo, parece. este ensayito que se llama Regresos y Peregrinaciones empieza haciéndose una reflexión sobre los versos. Y dice así, un verso contiene dentro de sí un regreso. Eso significa la palabra, además del sentido conocido y común, línea de escritura, y más específicamente, sucesión de palabras gobernadas por principios rítmicos y acotada por modulaciones prosódicas. Está relacionada etimológicamente con el verbo latino vertere, girar, hacer girar, dar vuelta, y también derribar, cambiar y convertir. De ahí también el verbo derramar o verter. ¿Sí? El vaso que Sí, derrama. exactamente. Verso es asimismo el participio pasivo del verbo vertere. Es ontológicamente lo girado, lo hecho girar, lo dado vuelta, lo regresado. Y entonces de ahí parto para reflexionar, para hacer una pequeña reflexión sobre la manera en que los versos aparecen y luego vuelven, ¿sí? Para decirlo de una manera un poquito tosca. Si uno ve una página de poesía, ve un renglón que se interrumpe por razones que no conocemos, pero que después vuelve a aparecer otra vez a la izquierda y sigue para interrumpirse de nuevo. Esos son los versos, ¿sí? Algo que continuamente está regresando, ¿sí? Es un problema para Incurable que tiene versos tan largos, ¿no? Sí. Cuando uno lo abre, mucha gente dice, esto es una novela, este no es un libro de poesía. Bueno, es que en la poesía hay cuento, hay narración, Sí, hay canción, hay música. sí. No es nada más lo que uno imagina cuando habla de un verso, no. Qué bueno que lo dices porque Gorostiza, el gran José Gorostiza, para mí el gran poeta, decía, hemos reducido la poesía a la lírica y entonces hemos abandonado lo que los poetas hicieron durante tantos siglos, que es contar historias. Y ese terreno de la narración lo hemos cedido graciosamente, sin nada a cambio, a los novelistas y a los cuentistas. Entonces hay que volver a contar historias, hay que volver a describir, hay que volver a presentar diálogos en los poemas, ¿sí? Porque lo hemos reducido toda la lírica al testimonio personal, a la expresión de la propia subjetividad. Y eso que dice Gorostiza siempre me ha llamado la atención y es una lección. Así que qué bueno que lo digas. Efectivamente hay historias, hay narraciones, hay de todo en la poesía, efectivamente. Sí, es formidable, no tiene fin, no tiene principio. Lo haces como quieres al poema. Sí. Hay una gran libertad, pero no es una libertad que está acotada por las reglas que tú te impones. Y dentro de esas reglas puedes hacer maravillas, ¿no? Reglas que tú te impones. Generalmente sí, a veces, o elecciones que haces, por ejemplo, cuando me ha dado por escribir con metro y rima,
busco me impongo ciertas limitaciones para tratar de llevarlas lo más lejos posible, ¿sí? Me pongo una frontera y digo, bueno, voy a empujar esa frontera tanto como pueda, ¿no? Y es un juego que uno juega con uno mismo y con sus propias capacidades. A veces fracasa uno estrepitosamente, pero a veces consigue algo dentro de esa libertad no irrestricta, una libertad acotada, una libertad que el poeta se ha dado con esos límites de los que te hablo, ¿no? ¿Tú has fracasado en ocasiones en poemas? Sí, cómo no, desde ¿Y luego. los haces desaparecer o los retomas más tarde? Las dos cosas. Pero a veces el fracaso es tan estrepitoso, como dije, tan aturdidor, Sí, que los deposito devotamente en el archivo circular, que es el cesto de papeles, sí, ¿sí? claro. Hechos pedacitos muy pequeños, y de modo que no se pueda reconstruir. A nadie le va a interesar reconstruirlo, pero uno se hace la fantasía de que alguien busca ahí, pero no es verdad, no es verdad. No hay nadie que busque reconstruir un poema destrozado. ¿Te afecta eso o no? Eh, Hay un pasaje de Eliot que mencionaste hace rato que dice, For us there is only the trying. Para nosotros lo único que hay es el intento, es tratar una y otra vez de conseguir, aunque sea mínimamente, lo que ya consiguieron magníficamente hombres que no somos capaces, ni seremos nunca capaces, de emular, los grandes poetas del pasado. For us there is only the trying. Para nosotros está siempre el intento. Y de eso se trata. Entonces, es una lección permanente que uno se está dando, ¿no? Si fracasas, creo que lo decía Beckett, Samuel Beckett, que era un gran poeta, era un muy buen poeta. Dice, si fracasas, inténtalo de nuevo, fracasa mejor. Me parece maravilloso, porque esa es una lección, es una lección Sí, de humanidad y de arte y de disciplina, ¿no? Y eso es lo que hace uno continuamente. Y ahí está el gran fracaso continuo, permanente, de nunca poder emular a los grandes maestros del pasado. pero los lees y los relees. Los leo y los releo y son una compañía maravillosa. A veces sueño con ellos, ¿sí? Sí, Una vez soñé con don Pablo Neruda. Yo nunca hablé con Neruda, lo vi de aquí a allá en una lectura que hizo en Ciudad Universitaria hace muchísimos años. Nunca le dirigí la palabra ni nada, pero en un sueño lo encontraba y yo le decía, don Pablo, yo lo admiro a usted mucho, yo me sé muchos poemas suyos de memoria, lo leo continuamente. Y él me contestaba con su dejo chileno, sí, mijito, qué bueno, gracias. Y le decía, don Pablo, cosa que nunca hago, ¿no? En la vida real, con los autores que admiro, quiero que lea usted unas traducciones que hice. Me decía, no puedo, mijo. ¿Por qué, don Pablo? Dice, porque estoy muerto. Ese era el ay, sueño. oye, Efectivamente, qué ¿verdad? real. Pues sí, efectivamente, y qué fantasmal y Sí, fantasmagórico, y qué, para mí, qué conmovedor, ¿no? Para mí, ¿cómo no? ¿verdad? ¿Cómo no? Y así, bueno, pero ya mejor no me meto en ese terreno de los sueños que he tenido con poetas, pero Pero a lo mejor sueñas poesías que después las escribes sin saber que las soñaste. sí, eso puede pasar efectivamente, eso puede pasar y seguramente ha pasado. Sí, El sueño es una nutrición sí, para después escribir novela o poesía. ya lo creo. Y ese estado también limítrofe, fronterizo, que es el duermevela, ¿sí? Es decir, cuando uno todavía no está dormido, pero ya tampoco está completamente despierto, ¿no? Sí. Entonces, ahí el peligro es que se pueda uno sentir genial, ¿sí? Entonces, se me ocurre un verso deslumbrante y maravilloso que va a cambiarlo todo, me levanto, lo escribo y es una gansada, ¿verdad? No sirve para nada, pero entonces quizás tengo que entrar más en el asunto y dormirme de plano, con el riesgo de no recordar nada al día siguiente. David, muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia. Ha sido un gran momento esta tarde contigo. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Con David Huerta, gran poeta y amigo. Silvia Lemus.